La estación olvidada. Un lamento en la sombra. Lo que están a punto de escuchar es algo que no muchos han sobrevivido para contar. Esta es la historia de un lugar olvidado, oculto en la oscuridad. Un pueblo que nunca figuró en ningún mapa, pero que, en realidad, ha estado esperando a ser descubierto durante siglos. Y ahora, quienes se atrevan a ir, jamás serán los mismos. La historia que les contaré hoy podría destruir la forma en que ven el mundo. Porque a veces, lo que creemos que está desaparecido o enterrado, sigue ahí, esperando. Y las huellas que deja lo que ha sido olvidado son las más aterradoras. Si alguna vez te has preguntado qué se siente estar frente a una ciudad fantasmal, qué se siente caminar entre sombras que no deberían estar ahí, prepárate, porque lo que estamos por contar no es una leyenda, es una advertencia. La niebla espesa caía sobre el coche, como si el mismo aire quisiera tragarse el vehículo, impidiendo que pudieran ver más allá de unos pocos metros. El motor rugía de forma apagada mientras Eric, Lina y Javier cruzaban un oscuro y olvidado camino de montaña. Las ruedas del coche chirriaban al pasar por las surcas y baches de la vieja carretera. El ambiente era pesado, inquietante, como si el mundo estuviera suspendido en un eterno suspiro. Había algo raro en este lugar, algo que no podían identificar, pero que sentían en lo más profundo de sus huesos. Todo había comenzado con un simple comentario en un foro de viajeros. Había hablado de un pueblo olvidado por el tiempo, una ciudad que jamás apareció en los mapas oficiales. Le llamaban la última estación. Nadie sabía mucho sobre ella. Nadie había oído hablar de sus orígenes, pero todos los relatos que se habían filtrado hablaban de algo extraño, algo que desbordaba la razón. Luces apagadas que encendían a mitad de la noche, sombras moviéndose y ecos de voces en las que nadie podía reconocer un nombre. Algunos decían que quienes habían entrado jamás habían salido. Pero la promesa de desvelar lo desconocido impulsaba a Eric a seguir adelante. No importaba lo que les esperara. Algo dentro de él le decía que tenían que llegar. «Es aquí», dijo Eric con voz firme, mientras el coche se detuvo frente a un cartel desvencijado que apenas se podía leer. «Bienvenidos a la última estación». La señal de hierro, corroída por el paso del tiempo, era todo lo que quedaba de una entrada oficial. No había más información, ni detalles. Solo esas palabras que chillaban en la oscuridad. «Esto está mal», murmuró Lina, pero no dio tiempo a que nadie respondiera. Se bajaron del coche, armados con linternas y cámaras, decididos a explorar lo que la oscuridad les mostraba. Avanzaron, el crujido de sus pasos resonaba con fuerza en la quietud de la noche. No había viento, no se sentía la presencia de vida alguna, solo el silencio de un lugar muerto, que no quería que nadie lo interrumpiera. La niebla seguía envolviéndolos como un manto helado. Al llegar a lo que parecía una estación de tren abandonada, el aire se volvió más denso, más pesado. La estructura de hierro oxidado y ladrillo quebrado se alzaba frente a ellos. Cada paso dentro del edificio parecía resonar como si el lugar estuviera vivo, esperando. Había algo en el aire, algo oscuro. La sensación de ser observado y de estar siendo seguido crecía. La estación estaba intacta, pero de una forma inquietante. Los bancos de madera eran viejos, pero perfectamente alineados. La capa de polvo sobre ellos estaba casi intacta, como si no hubiera pasado ni un solo día desde que alguien se sentó allí. Las luces de la estación parpadeaban con una frecuencia cada vez más irregular, como si algo estuviera interfiriendo con la energía del lugar.
Un sonido sordo y metálico les hizo detenerse. Era como el ruido de una máquina de tren operando en la distancia, un tren que nunca había llegado a esta estación. Una sensación inexplicable de horror les recorrió la espalda. ¿Por qué el sonido sonaba tan real? ¿De dónde venía? Ningún tren había pasado por aquí en años. Ni siquiera había vías visibles. Solo un paisaje desolado de hierba crecida. «No está bien. Tenemos que irnos», susurró Lina, pero su voz fue ahogada por un crujido proveniente de una de las paredes cercanas. Se giraron, pero no vieron nada. Solo las sombras que se movían de manera extraña, como si se deslizaran de un rincón a otro. De repente, las luces se apagaron completamente y la oscuridad absoluta los envolvió. «¿Quién está ahí?», gritó Eric, su voz quebrándose por el terror. Nadie respondió. Solo el sonido de algo deslizándose, algo pesado, se hacía más fuerte. Algo, o alguien, los estaba acechando. La tensión era palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso y la oscuridad los estuviera engullendo lentamente. Cada respiración que tomaban sonaba más agitada, y el sonido de sus propios pasos resonaba como un eco en el vacío. El coche estaba a la vista, pero el miedo les había paralizado. El motor no estaba arrancando, las luces de la calle titilaban, como si también vacilaran ante lo que los rodeaba. ¿Por qué no arranca?», murmuró Lina, mientras el sudor comenzaba a empapar su frente. El coche estaba justo frente a ellos, pero había algo en la distancia que los mantenía quietos, algo que no los dejaba acercarse. Un sonido sordo, casi imperceptible, los hizo volverse. Era como el susurro de una puerta abriéndose, pero no provenía de ningún lugar visible. Era como si la misma noche estuviera respirando con ellos, tomando forma. Se giraron, pero no había nada allí, excepto la neblina espesa que había comenzado a rodear la estación y los árboles cercanos. Pero la sensación de ser observados no se disipaba. Era como si todo el lugar estuviera observándolos, cada rincón ocultando algo, esperando el momento adecuado para liberarse. «No podemos quedarnos aquí», dijo Eric, la voz entrecortada por el pánico. Se acercó al coche con pasos vacilantes, pero antes de que pudiera llegar un grito inhumano rasgó el aire. Un chillido profundo, animal, que parecía provenir desde las entrañas del mismo edificio. Era un sonido que no pertenecía a ningún ser humano, algo más primitivo, como un lamento prolongado de sufrimiento y desesperación. El sonido hizo que se detuvieran en seco. El coche seguía allí, pero los tres sabían que algo los estaba alcanzando, algo más allá de la comprensión humana. Al principio pensaron que era el viento, una ilusión creada por la tensión del momento, pero luego, algo en sus corazones les dijo que lo que escuchaban era real. «No, no te acerques», gritó Lina mientras sentía que su cuerpo comenzaba a moverse involuntariamente, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia atrás. Fue entonces cuando lo vieron, una sombra al final del camino, flotando, deslizándose sobre el suelo con una agilidad antinatural. Era una figura alta, inhumana, formada solo por las sombras más oscuras que pudieran existir. Su cuerpo se retorcía y se estiraba de manera imposible, como si las leyes de la física no tuvieran poder sobre ella. Los tres dieron un paso atrás, pero algo los retenía. La figura avanzó hacia ellos. El sonido de sus pasos era un eco distante, pero su presencia era innegable, aplastante. La figura nunca dejaba de moverse. Se deslizaba hacia ellos, siempre sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera sentido para ella. Los ojos de la criatura brillaban con una intensidad horrible, como si estuvieran consumiendo la luz a su alrededor. «Corran»,
gritó Eric, pero sus piernas no respondían. Estaban paralizados, atrapados en la atracción de esos ojos, esa presencia. De repente, un sonido metálico retumbó, como si algo de hierro y metal se arrastrara a lo lejos. Era el sonido de la puerta de la estación que se cerraba de golpe, como una prisión sin salida. El suelo comenzó a temblar, esta vez con mayor fuerza, como si algo se estuviera liberando del centro mismo de la tierra. Un retumbar profundo, un susurro lejano de una voz que no lograban identificar. Un susurro que les atravesaba la mente y les helaba el alma. «Déjenos ir», gritó Lina, su voz apenas un susurro entre el miedo. Pero lo que estaba frente a ellos no era un ser dispuesto a escuchar, era algo antiguo, algo que no tenía compasión ni humanidad. Con un esfuerzo supremo, Eric logró arrancar el coche y el motor rugió a la vida con un sonido sordo. Sin pensarlo, pisaron el acelerador. La camioneta salió disparada hacia el camino, pero no miraron atrás. No querían ver lo que quedaba atrás, lo que se estaba levantando del suelo. El aire estaba denso, cargado de algo indescriptible, algo que les hacía sentir que todo lo que tocaban se estaba desmoronando. Con las manos temblorosas, Lina miró por la ventana, su rostro pálido iluminado por el resplandor de los faros. No podemos dejar esto así», susurró Lina, su voz llena de terror. No podía sacudirse la sensación de que, aunque se alejaran, aquello los seguiría. De alguna manera sabían que algo de ese lugar había quedado prendido a ellos, y no podía ser bueno. Miraron por el espejo retrovisor y, en el reflejo, vieron algo que jamás olvidarían. Una figura oscura, delgada, aparecía detrás del coche corriendo a la misma velocidad, deslizándose con una gracia imposible, como si flotara sobre el suelo. Sus ojos brillaban de manera antinatural y su rostro parecía una mueca de sufrimiento eterno. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a mirar hacia atrás, pero todos sabían lo que veían. Esa figura seguía ahí, detrás de ellos, acechando en la oscuridad. No era solo un espectro, era algo mucho más viejo, más siniestro, algo que había estado esperando, observando, por décadas, y que nunca dejaría que se fueran sin dejarles una marca. El coche giró en la siguiente curva, y por un breve momento, la figura desapareció del espejo retrovisor, pero nadie se relajó. Sabían que solo era cuestión de tiempo para que algo mucho peor sucediera. La ciudad no se quedaría atrás. El mal estaba vivo y estaba en busca de nuevas almas que reclamar. Mientras las luces del coche se desvanecían en la distancia, las sombras de la estación de tren seguían al acecho, esperando a que alguien más se atreviera a cruzar el umbral del olvido. Porque ese lugar, esa ciudad olvidada, ya no era solo un recuerdo, era una prisión a la que estos jóvenes jamás volverían a ir. Si alguna vez decides ir más allá de los límites de lo conocido, recuerda esta historia, porque no todos los lugares olvidados lo están realmente. Algunas veces son esos mismos lugares los que esperan ser encontrados, esperando que alguien se atreva a entrar. Si este relato te ha dejado una sensación extraña, si aún sientes que algo te observa, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, porque lo que hemos visto aquí es solo una pequeña muestra de lo que el mundo realmente oculta. Lo que crees que está muerto puede estar esperando, con paciencia, a ser despertado.